Y bueno, al final las urnas hablaron. ¿Qué mensaje emitieron? Recordé el espectacular inicio de la serie House of Cards cuando el personaje encarnado por Kevin Spacey, Frank Underwood, sale de la casa y se encuentra con un perro que había sido atropellado por un auto y él decide directamente terminar de matarlo y evitarle el sufrimiento inútil. Hay dolor de dos tipos. El dolor que te fortalece y el dolor inútil. El dolor que solo es sufrimiento. No tengo paciencia para cosas inútiles. Momentos así requieren de alguien que actúe, que haga lo más desagradable, lo que es necesario. Creo que ese es en síntesis el gran mensaje emitido por las urnas, que es ponerle fin a esta época de haber sido electo Sergio Massa. Eso era seguir prolongando la agonía, como en la escena que les contaba recién de Frank Underwood. ¿Por qué digo prolongar la agonía? Porque es un viejo personaje conocido que en las encuestas se ve claramente que hay un montón de atributos que le encuentran los argentinos que son muy negativos y que están muchos de ellos asociados a una larga trayectoria con el kirchnerismo, donde estuvo, después se peleó y después volvió. O sea, no cuenta con el beneficio de la duda, el desconocimiento que por ahí tenía Néstor Kirchner allá en 2003. Si bien allá en Santa Cruz era un viejo conocido, acá nadie sabía quién era. Era un personaje desfachatado, hasta simpático, que venía con un traje cruzado y mocasines. Lo que está en las antípodas es que en aquel momento, en 2002, Néstor Kirchner representó una solución generada por el propio sistema político. Y se vio eso a nivel de la elección de 2003, donde en la primera vuelta Kirchner sale segundo y apenas consigue el 22% de los votos. Más allá de eso, Menem se bajó y justamente fue porque consideró de que en un escenario de segunda vuelta ese 23 que sacó quizás iba a terminar siendo un 30 o un 40 y Kirchner obteniendo un 70 o un 60. En el marco actual hay una impugnación profunda a todo el sistema político y por ahí esa palanca que tuvo Kirchner en 2003, que estaba asociada al desconocimiento, en este caso no es desconocimiento, sino el conocimiento de alguien que proviene de los márgenes, y no solo eso, sino de que ha tenido una campaña tremendamente ríspida de ataque a todas las bases del sistema político con el que ha funcionado las dos últimas décadas. No solo en su campaña atacó e impugnó al kirchnerismo, sino al propio Juntos por el Cambio, que lo terminó fagocitando. Es más, en esta competencia a nivel primero de la PASO y después de la primera vuelta, si hay algo que hizo Milei precisamente fue sacar de la cancha a Juntos por el Cambio y, en definitiva, después de esa noche de la primera vuelta, pegarle una llamada a Macri con un ofrecimiento que Macri de ninguna manera podía rechazar. I'm gonna make him an offer he can't refuse. In memoriam Vito Corleone. Y al margen de esta impugnación profunda a todo el sistema político, a todos los actores, al Círculo Rojo, a los medios de comunicación, a los intelectuales, a todos los líderes políticos que encarnaron estas dos últimas décadas, generó a la par una señal contundente respecto al principal problema que aqueja a los argentinos
transversalmente, sean votantes del peronismo, de Juntos por el Cambio, del cordobesismo, que es la inflación. Estuve en el acto del Movistar Arena y precisamente uno de los detalles del cotillón de campaña es este. Los queridos economistas que no dejan curvas sin comerse se ponen a discutir detalles técnicos, si la dolarización es viable, si no es viable. A ver, eso es como discutir la propuesta de revolución productiva de Menem. Está claro que es emitir una señal que después en el terreno de las concreciones, a ver, quien está adhiriendo o que está simpatizando con una propuesta de dolarización tiene que ver más bien con recuperar el valor de la moneda. Si después esa moneda son reales, rupias, yenes, ¿a quién le interesa? Lo que interesa a los argentinos es recuperar el valor de la moneda. Lo escribí hace un buen tiempo en La Voz del Interior, precisamente en los momentos en que Guzmán estaba haciendo agua en la gestión económica y estaba dando vueltas el nombre de Sergio Massa. Titulé una columna de opinión: el New Deal argentino es recuperar la moneda. La señal esta que está dando Milei, que por supuesto dio en la campaña y en el cotillón con este billetito, precisamente tiene que ver con eso, con dar una señal contundente de que se va a ocupar del problema principal de los argentinos. Bueno, así como ocurrió en los 90, bueno, fue una convertibilidad. Ahora vamos a ver, seguramente hay un camino largo en este sentido. Será introducir el dólar en los contratos. Un desdoblamiento del mercado de cambios, por ahí liberalizar para ciertas transacciones, por ejemplo, que tienen que ver con el turismo, algunos otros usos. Pero el tema de fondo es ese. En la medida de que Milei atienda ese problema en la gestión, que no tendrá ningún tipo de luna de miel, pero no porque sea Milei, sino que en casi todos los países del mundo hoy los presidentes electos no tienen luna de miel. Y tiene que ver con el origen. Vivimos procesos políticos donde los votantes, más que seleccionar, se ocupan de deseleccionar y, más que de votar, de vetar. Entonces, apenas asume el que usaron para sacar al anterior, bueno, pasa un tiempito y en una de esas, a los 2 o 3 meses, empieza a perder popularidad en la medida de que no se ocupe de los problemas por los cuales lo terminaron votando. Encima, hablando de votación, hablaba del caso de Néstor Kirchner en comparación. En el año 2002, primero contaba con el beneficio de la duda de un desconocido y después el capital político que curiosamente le daba el hecho de arrancar con poquito. Todo lo que tenía por delante él era para ganar. Arrancaba de menor a mayor. Y encima con un sistema económico donde Duhalde, en el proceso de intervención que se abre con la caída de la Rúa a final de 2001, había hecho todo el trabajo sucio. Encima, más allá de que el kirchnerismo se configuró como espejo invertido de la convertibilidad, puteándolo siempre a Menem y a todo eso, más allá de esa cuestión, hereda este sistema económico de principios de los 2000, la inercia de estabilidad de precios de la convertibilidad. Ello hace que en el momento de que empiece a crecer Argentina, traccionada por China, el precio de los commodities empieza a crecer prácticamente al doble dígito y encima con una inflación que en los primeros años de Néstor Kirchner estaba pisando el 4 o el 5% anual, o sea, cerca de la medición semanal que generó el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que saben medir 2, 2,5.
Así que, bueno, ese era un capital político enorme que le daba el sistema económico y, por supuesto, ilusionaba el kirchnerismo con la eternidad en ese momento. Y bueno, algo de eternidad hubo. Llevó 20 años para que les terminaran dando un patadón en el culo. Hablando de patadón en el culo, fue un patadón en el culo inédito, porque esta fue una elección muy diferente a las protagonizadas por Juntos por el Cambio o Cambiemos. Si vemos los mapas electorales de 2015 y de 2019, el peronismo se podía encontrar en una situación cómoda, ganara o perdiera, de que era una competencia entre las bases tradicionales del peronismo asentadas en el conurbano, en las provincias del norte y del sur, versus lo que desde el peronismo, desde el kirchnerismo, estigmatizaban como Checoslovaquia. ¿Qué es Checoslovaquia? Es el cordón de provincias de la región pampeana, de la zona centro, la zona núcleo. Son las provincias agropecuarias más dinámicas, integradas al comercio internacional, que uno las puede representar yendo desde la ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Bueno, todo ese cordón Checoslovaquia era el cordón que representaba políticamente en estas elecciones Juntos por el Cambio, y eso uno lo vio funcionando también en las elecciones de medio término. En este caso, ese molde se rompió y Milei gana con una transversalidad inédita en la política argentina de los últimos años, y ya lo había insinuado. Vimos en las primarias de agosto Milei ganando todas las provincias del interior, salvo 2. Después las provincias y la ciudad autónoma, la región, el área metropolitana. Bueno, después en la primera vuelta Massa recupera con una campaña por supuesto, escandalosa, de dispendio de recursos, que algunos economistas estiman en 2 puntos del PBI, otros en hasta 4 puntos. Bueno, termina conquistando algunas bases tradicionales del peronismo en muchas provincias del interior, y bueno, eso le permite hacerse de 37 puntos, que es como poner en valor a un oficialismo, la capacidad de fuego que habitualmente tiene un oficialismo. Pensemos en la elección de 1989, Angelos, con una hiperinflación que estaba heredando de la gestión de Alfonsín, sacó 37%. Podríamos decir de alguna manera de que esa marca de 37% por ahí es el valor de un oficialismo cualquiera sea. En el caso de Milei ya vimos pinceladas de esto que ocurrió el domingo pasado. Aún en la primera vuelta vimos algunas pinceladas de lo que terminó ocurriendo el pasado domingo, que era un Milei que aún Sergio Massa, habiendo recuperado varios de los territorios que había perdido en la primaria de agosto, aún así Milei ganó en el norte 2 veces, Misiones, Salta, Jujuy, en Cuyo, San Juan, y en el sur Neuquén y Chubut. Bueno, estos son lugares o provincias que Juntos por el Cambio no había ganado en ninguna elección presidencial. Entonces, estaba claro ahí, tanto en la primaria como en la primera vuelta, de que Milei rompía ese molde de Checoslovaquia. Y cuando digo de que estaba rompiendo el molde de Checoslovaquia, precisamente lo que estaba haciendo era meterse en muchas de las feligresías del peronismo tradicional. Ese volcán en proceso de erupción de la
primera vuelta. Así, aprovecho para recomendar un tremendo documental de Herzog que se llama En el infierno, que trata precisamente de lo que son los procesos de erupción de volcanes. Está en Netflix. Ese proceso en incubación terminó explotando el domingo pasado y Milei metiéndose tanto en Checoslovaquia como en un montón de feligresías del peronismo. Estuve fiscalizando, por ejemplo, en José Cepaz, acá en el conurbano bonaerense, un distrito más bien de ingreso económico medio bajo de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en muchas de esas mesas, donde en la primera vuelta la sumatoria de Milei más Bullrich era 27 puntos, bueno, Milei en este caso terminó obteniendo scores de más de 40 puntos, 42 puntos, 43 puntos en algunas mesas. Si eso no es peronismo, ¿el peronismo dónde está? Así que hablando en detalle ya de eso, estamos hablando de una época absolutamente nueva en la política argentina. Hay una vuelta de página donde los viejos moldes se han roto y bueno, al final del día que llega el próximo 12 de diciembre, Milei se tendrá que encontrar con una realidad. No es que él arranca ahí y pone el taxímetro en cero, no, ya el taxímetro está corriendo y cualquier presidente, sea el nombre que fuere, en la Argentina hace tiempo que asume ya con 3 o 4 goles abajo. Así que el taxímetro le está corriendo, se va a tener que ocupar de la realidad y bueno, de una realidad que tiene un montón de problemas y donde seguramente va a tener que emitir señales para todos lados. Al estar la vara tan baja, seguramente con medidas de carácter simbólico puede ganar un tiempo, pero más allá de eso hemos visto las últimas gestiones, ya sea Alberto Fernández con Cristina Kirchner, esta doble acefalía bochornosa. Hace un año no sabe nadie dónde están ambos y precisamente Massa, como presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento, dijo vi luz y subí y vio la oportunidad de convertirse en presidente con eso. Creo de todas formas que con una interpretación delirante. Él veía una analogía, se sentía identificado con Fernando Enrique Cardoso, que es la posibilidad de usar el Ministerio de Economía como palanca. Con los problemas que tiene Argentina, el ministro de Economía en realidad puede ser una palanca para saltar precisamente dentro del volcán ese de que les hablaba de la película. Es una palanca para ir al infierno. Y más bien, él, en lugar de identificarse con Temer, se terminó identificando con Cardoso. En realidad lo que tenía que hacer él como ministro de Economía era eso. Es lo que va a terminar tratando de hacer quizás en estos pocos escasos 20 días, que es emprolijar las cosas y entregarle a Milei por lo menos el inodoro del baño que no esté atascado. Y no hablé de vuelta de página de casualidad, porque cuando digo vuelta de página no solo se refiere a esa señal que estaba contenida en el billetito de $100 con la cara de Milei y Villarroel, sino de que cuando es una vuelta de página en realidad toca a un montón de pilares de esta época y tiene que ver con un montón de cuestiones culturales y una visión y valores donde, por ejemplo, han levantado banderas los últimos tiempos el kirchnerismo y sobre todo más marcadamente a partir de las gestiones de Cristina Kirchner, que es todo este tema de que a toda necesidad un derecho, el Estado te salva, mete el Estado a todo, a cada necesidad un ministerio y todo ese tipo de cosas. Bueno, precisamente cuando hablo de vuelta de página no solamente tiene que ver, sí, está contenida la señal importante, no es nada más un dólar referido a la materialidad, la posibilidad de tener una moneda que tenga valor, sino todos los valores asociados culturales y políticos que tienen que ver con ello.
que es iniciar y disparar una nueva fase de modernización. Quizás en eso uno puede encontrar una analogía con los 90. Esto no tiene nada que ver el mundo de hoy con el mundo de los 90. Aquel era un mundo unipolar, se acababa de caer el muro de Berlín en 1989, 10 años prácticamente de reinado de Estados Unidos a nivel mundial, y bueno, eso impactó por el lado de tener un flujo enorme de dólares, había apertura, el consenso de Washington precisamente hablaba de abrir mercados, de regular, abrir la cuenta capital. Bueno, todo ese proceso que se dio en aquella época hoy es irreproducible. Hay que lograr un proceso de modernización por otros medios, un mundo multipolar donde precisamente hay un gran actor internacional al cual Milei políticamente le ha tirado un montón de palos en la campaña, a la par de todos los regímenes autocráticos, que es China. China es un actor de primer nivel y tiene mucho que ver no solamente con el comercio exterior argentino, sino que cuando hablamos de procesos de modernización, China precisamente está teniendo un papel decisivo en la modernización de las infraestructuras de regiones subdesarrolladas o en desarrollo. Lo vemos en África. En lugares de Sudamérica, quizás tenga un papel análogo al que vimos acá en Argentina a principios del siglo XX en estaciones como Retiro, donde en ese momento el Imperio Británico estaba asociado a todos los procesos de modernización. En este caso, el papel quizás que tuvo el Imperio Británico en aquella época, hoy está repartido entre muchos actores del sistema político internacional. Hay una geopolítica nueva. Está Estados Unidos, indudablemente el primer socio argentino en el plano financiero, pero después en el comercial, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, algo que volqué en mi libro precisamente, Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica. Por ejemplo, si hablamos de 5G, China tiene un liderazgo definitorio en ese terreno. Está mucho más avanzada y donde Estados Unidos la corre de atrás. Entonces, si hablamos de disparar un proceso de modernización, estamos hablando de una nueva época con distintos actores. Hay que ver cómo Milei navega eso. Quizás no tengamos elementos de aquella época y todo, por ejemplo, el proceso de privatización que disparó Menem implicó la entrada de 80.000 millones de dólares a la Argentina en aquel momento. Hoy es imposible pensar en un proceso de esas características y más con la moneda hecha trizas como está acá. ¿Cómo disparar? Pensar en inversiones extranjeras, marcos regulatorios, todo cuando tenemos este problema alrededor de la moneda. Y más bien también un mundo que está en retracción y donde también hay otros actores geopolíticos que no solamente tienen que ver con los estados. Las grandes tecnológicas, cuando hablamos de Google, de Huawei, de todas estas empresas que están detrás de las redes como TikTok, que ha tenido un papel muy importante y decisivo en el auge y crecimiento de Milei, bueno, esos son grandes actores geopolíticos hoy. No tiene que ver este mundo con el de los 90. Así que bueno, eso vamos a ver. Esos son todos signos de pregunta, interrogantes que tenemos hoy, y en la medida de que Milei, él mismo dijo el día de la elección de que él practicaba el bilardismo, bueno, el bilardismo, la búsqueda de resultados, cualquiera sea el método. Si es metiendo codazos, dedos en el ojo, agujas, lo que fuera. Hay que ver Milei, en la medida que esa sea la guía, la orientación, la del doctor Bilardo, precisamente va a ser adaptación de métodos, mucho pragmatismo, y es más, eso le va a generar gran capital político a él. El hecho de salir a abrazar a sus enemigos, a quienes ha cascoteado, bueno, eso
le va a permitir quizás generar señales como en su momento. Ahí sí uno puede plantear una analogía con lo que fue Menem, desfachatado, pragmático, abrazando a sus viejos enemigos, a sus adversarios, a quienes lo habían metido preso allá por los 70. Bueno, justamente se trata de eso. Hay que ver si Milei adapta, improvisa o copia de alguna manera aquellos esquemas de liderazgo político. Él se ha identificado y ha dicho precisamente de que Menem es el mejor presidente de la historia, en la medida de que esas dos banderas, justamente que están asociadas al nombre de Menem y que tienen que ver con pragmatismo, buena lectura de la política internacional de la época, del mundo del momento, y después, por supuesto, adaptación a todo lo que eran las corrientes internacionales. Bueno, y si hay algo que no tenía Menem, precisamente era si tenía odios por ahí con viejos adversarios y enemigos, no se notaba mucho. Bueno, si Milei abre un proceso de estas características y esa asociación que él hace, sea levantando estos dos grandes banderas y valores y estilos asociados al nombre de Menem, bueno, seguramente le irá muy bien. Y si hablamos de lectura de época, también hay una lectura de época que hay que hacer, que es nueva y que tampoco tiene mucho que ver con los años 90, que es haber pasado estas 2 décadas con el esquema de un Estado con mucha protección social, con contención, planes, precisamente lo que no tuvieron los años 90 y lo que explicó en cierta forma la explosión de la convertibilidad y que pasara en ese momento un patagónico desconocido con la ambulancia y terminara levantando a todos los caídos de los 90, a los desempleados de estos partidos del conurbano con pymes, desempleo de doble dígito en muchos de esos partidos. Bueno, esto también va a ser un dato, un elemento que va a tener que incorporar y de hecho ya está emitiendo señales en tal sentido Milei. Dijo que no iba a tocar los planes, que le iba a dar aerolíneas a los trabajadores, o sea, claramente está emitiendo señales que tienen que ver con una época nueva y con una lectura donde uno por ahí si quiere privatizar un montón de cosas no va a encontrar quien se las compre, como en aquel momento que en una de esas apareció un aventurero como Marsans, que fue el que compró aerolíneas. Eso fue un desastre, salió mal lo de los trenes. Bueno, si no se usa esa experiencia justamente del lado B de lo que tuvo que ver con este billetito que repartió Milei en el Movistar Arena, bueno, seguramente se la va a terminar poniendo de sombrero. Así que bueno, pero bueno, esos son todos signos de interrogación y por supuesto como cuando empieza alguien nuevo, felicitaciones Milei, Villarruel y bueno, que tengan mucha suerte porque de esa forma tendremos mucha suerte. Buena semana, amigos, semana rara con feriado y la excitación electoral.